¿Cuál fue el peor momento en el que dijiste, rayos, mis padres me van a... En la prepa yo solía usar el planetario de la escuela. Ya nadie lo usaba y a mí me encantaba la astronomía, por lo que se convirtió en mi cuarto personal. Ahí dejaba mis libros, mi PlayStation, todo. Cuando recién empecé a usarlo estaba lleno de computadoras viejas que la escuela había rentado pero aún no las devolvían. Un amigo y yo decidimos intentar instalar una para poder correr programas de astronomía, pero eran basura. Una tarde, un miembro de la escuela llevó la computadora más hermosa. Era más rápida que cualquier otra de la escuela y sabíamos que sería perfecta para nuestros programas. Pasamos toda esa tarde limpiándola e instalando un nuevo sistema operativo y todos los programas que queríamos. Pasan 1 o 2 días y el miembro de la escuela vuelve y nos dice que esa computadora en particular no tenía que estar ahí, pertenecía a un estudiante ciego y mentalmente discapacitado y tenía más de $10,000 de programas especiales para él. Le dijimos que la revisaríamos y se la enviaríamos. En ese punto estábamos pensando que era nuestro fin y sabía que mi mamá se volvería loca. Terminamos limpiándola otra vez, dijimos que estaba sobre unas rocas magnéticas que había en el planetario y la enviamos de regreso. Nunca supimos más, me gradué y nunca volví. Todo resultó mejor de lo esperado. Yo choqué sus autos. Los dos. Cuando tenía 12 estaba moviendo la camioneta de mi papá para que no bloquee mi aro de básquetbol. Sabía manejar bien, por lo que mis padres no tenían problema con que hiciera eso. Sin embargo, cometí un error mientras movía el auto de reversa a un lugar atrás de la de mi mamá. No me había dado cuenta que la puerta de la cajuela estaba abierta y escuché un crujido y la camioneta se detuvo. Me asusté, me bajé para ver el daño y la camioneta estaba bien. La de mi mamá tenía una abolladura justo a la altura de la puerta trasera. No dije nada, era tan perfecto que nunca nadie se dio cuenta, ni siquiera cuando lo vendimos 5 años después. Cuando tenía como 9, mi mamá salió y nos dejó en casa a mi hermana y a mí con mi papá. Él tenía el sueño muy pesado, por lo que sabíamos que después de las 10 de la noche la casa era toda para nosotros. Una noche en particular, mi mamá había dejado su maquillaje en el baño y eso fue muy tentador para mí. Tomé mis herramientas y me puse a trabajar en mi papá dormido. Después de unos minutos de aplicar toda mi experiencia de 9 años con el maquillaje en la cara de mi papá, me fui y me olvidé de eso. Al día siguiente, al parecer, mi papá se levantó tarde y salió corriendo de la casa sin siquiera entrar al baño. Mi papá era conductor de camiones y no era muy fan de las bromas. Aún puedo recordar que cuando volvió a casa, abrió la puerta y me miró fijamente, sin moverse y sin hablar. Esa fue la única vez en toda mi infancia que realmente tuve miedo de mi papá. Mi mamá me pidió que le quite el hielo al congelador, lo que involucraba raspar las paredes para despegar el hielo. Por alguna razón yo pensé que un destornillador era la herramienta perfecta y terminé haciendo un hoyo. Ella no estuvo muy feliz. El nuevo congelador costó $350. Cuando estaba en 8º grado, una chica me enviaba cartas de amor como broma porque su novio pensó que sería divertido por alguna razón. Usualmente yo solo las arrugaba y las tiraba, pero un día le envié una de vuelta diciendo, ve a lamer las nueces de tu novio. Ella lo vio, se rió y la tiró al suelo. Por supuesto que la maestra más estricta de toda la escuela encontró la nota y empezó a investigar quién la escribió. Ella descubrió que fui yo justo cuando la escuela se estaba acabando, por lo que me dijo que fuera con ella a la mañana siguiente. Esas fueron las peores 16 horas de mi vida. Yo sabía que ella me estaría gritando hasta que me reventaran los oídos, luego llamaría a mis padres, quienes me matarían al instante. Al día siguiente fui a la escuela y resulta que a ella se le había olvidado todo el asunto y la chica también dejó de enviarme cartas, por lo que todo salió mejor de lo que esperaba. Yo hice una fiesta un viernes por la noche en 10º grado mientras mis padres salieron el fin de semana. Yo era un chico bastante obediente, por lo que mis padres confiaban en mí. Resultó ser una noche increíble con un montón de buena gente. Como era de esperarse, la gente se puso un poco tomada y las cosas se salieron de control. Un tipo se cayó por las escaleras y atravesó la pared con la cabeza y ahí se desmayó. Esto dejó un hoyo del tamaño de una pelota en la pared y me empecé a asustar. Mis amigos y yo pasamos todo el sábado arreglando eso. 5 años después les conté a mis padres en la cena de Navidad y todos se estaban riendo, por lo que al final terminó siendo una buena anécdota. Mis padres eran muy duros conmigo. Yo nunca salí a fiestas ni bebí. Las calificaciones lo eran todo para mis padres y eran mi entrada a la universidad. Cuando estaba en 2º año de prepa pensé que obtendría un 7 en biología y estuve muy asustado por 2 semanas. Me iba a la cama llorando cada noche porque tenía miedo de la reacción de mis padres.
Finalmente le dije a mi mamá antes de que lo viera en la boleta de calificaciones que llegaba al correo. Ella dijo algo como, bueno, supongo que te puedes olvidar de la universidad entonces. Resulta que obtuve un 9. Como adolescente estuve muy sorprendido de que no me gritaron ni nada antes de ver la boleta, y ahora de adulto me enoja lo que ella dijo. Cuando tenía 10 era muy pequeño y no alcanzaba el espejo del baño que estaba arriba del lavamanos. Entonces tuve la gran idea de pararme en el inodoro e inclinarme para verme en el espejo. Cuando hice eso, los ganchos del asiento del inodoro se quebraron y yo y el asiento caímos al suelo. Yo no sabía cómo explicarlo, por lo que solo puse el asiento de vuelta en el inodoro y me fui como si nada hubiera pasado. Ellos pronto se dieron cuenta y no estuvieron muy felices. Cuando estaba en quinto grado estaba jugando con cerillos en el baño de la escuela con un amigo. Prendimos el rollo de papel y eso encendió la pintura de la pared. Para cuando lo apagamos, una buena parte de la pared estaba quemada. Recuerdo echarle un vistazo antes de salir corriendo. Me atraparon y fue malo. Creo que la peor parte del castigo fue cuando mi papá me llevó a diferentes hospitales a ver gente en la unidad de quemados. Y si esos pacientes eran niños, me hacía quedarme más tiempo. Recuerdo que lo odié por eso, pero ahora que lo analizo le tengo mucho respeto a las cosas que se queman y me doy cuenta que fue una buena lección. Cuando estaba en la secundaria teníamos uno de esos proyectos donde tienes que construir un puente miniatura. Empezabas con solo los palitos básicos y usabas chinchetas para unirlos. Yo me llevé el mío a casa en una caja de zapatos e inmediatamente lo puse en el suelo porque ya estaba harto. En esa semana, mi hermana pequeña estaba corriendo por la casa y entró a mi habitación. Todo lo que oímos fueron gritos horribles desde mi cuarto. Fuimos ahí y la encontramos como con 50 chinchetas en el pie. Ella había pisado la caja tan fuerte que se le incrustaron profundo. Mi papá la sacó todas y no recuerdo alguna otra ocasión en la que estuve en más problemas. Excepto por aquella vez en la que ella tenía puesto un monitor de corazón y yo la hice correr por el jardín para acelerar la máquina. Era un desastre, lo sé. Yo diré que la vez que me atraparon encendiendo fuegos artificiales en la escuela. Por Dios, mis padres estaban enojadísimos cuando volvieron a casa del trabajo. Cuando tenía 14 me rebelé contra mis padres por hacerme ir a una actividad que involucraba a mis hermanas y no tenía nada que ver conmigo. Duró algo entre 18 y 20 horas. Yo no tenía ningún interés en eso y era cada fin de semana en el verano. Por supuesto que la respuesta de mi madre para todo era una paliza. Esto era algo que pasaba rara vez frente a mi papá. Mientras ella se acercaba a mí con el cinturón que tanto odiaba, me di cuenta que por primera vez la estaba viendo hacia abajo. Ahora yo era más alto que ella y decidí en ese momento que ella nunca me golpearía de nuevo. Le dije eso a ella y con la mano abierta la aventé al suelo. Sus ojos estaban como platos y pensé que era mi fin. Mi papá me dio unas nalgadas. La única vez que recuerdo de su parte. Supongo que pensó que tenía que hacer algo. Fue poco comparado con lo de mi madre, pero mi papá no sabía eso. Sobreviví y mi mamá nunca me golpeó otra vez. Sin embargo, ella siguió intimidándome de otras formas hasta que me fui de casa un par de años después. Cuando tenía 12, mi hermano y yo siempre peleábamos por cosas ridículas. Empezaba con empujones y cachetadas, pero siempre terminaba en una pelea sucia a puños hasta que uno de los dos lloraba o uno sostenía al otro hasta que nos calmábamos. Una vez estábamos solos en casa mientras mis papás y hermanas fueron a la ciudad y tuvimos una pelea brutal en nuestro cuarto. Mi hermano terminó llorando, por lo que me detuve y salí del cuarto. Entonces escuché un golpe detrás de mí y me volteé para ver a mi hermano parado al otro lado del cuarto con el brazo extendido y detrás de mí, en la pared, 2 manchas rojas grandes, gotas rojas en mi cama y 2 plumas de gel rojas rotas. Ninguno dijo nada, solo sabíamos lo que el otro estaba pensando. Mamá nos... Corrimos abajo para tomar trapos, jabón, bolsas de plástico e intentamos limpiar las manchas de la pared, pero obviamente lo empeoramos y ahora había un desastre rosa en toda la pared. Él me dijo que podía arreglarlo y yo me puse a cambiar las sábanas, las llevé al cuarto de lavar, las metí en la lavadora y la encendí. Esperé a que terminara y saqué 2 sábanas rosas. Corrí a la casa del árbol y las escondí en el fondo de la caja de juguetes. Luego corrí a buscar otro juego de sábanas. Mi mamá siempre nos ponía las mismas a mí y mi hermano, por lo que tenía que encontrar ambas. Finalmente las encontré y corrí arriba y vi a mi hermano sin camiseta ni pantalones, con sus brazos llenos de yeso y la pared estaba completamente blanca con una capa gruesa de yeso, por lo que su gran idea fue raspar la pared con una pala para quitar la pintura y luego intentar esconder los raspones con yeso como si nadie se fuera a dar cuenta.
Era muy tarde para idear otro plan, cambié las sábanas de nuestras camas y lo ayudé con el yeso. Se veía horrible, como si un agujero deformado lleno de pasta de dientes estuviera escurriendo por toda la pared. Mis padres estaban por llegar y le dije que se fuera a bañar y empecé a mover las camas y el tocador. Todo se veía raro, pero el respaldo de la cama cubría el desastre que hicimos. Mis padres llegaron mientras yo me estaba bañando y mi mamá inmediatamente nos preguntó qué pasó en nuestro cuarto y le dijimos que estábamos jugando a ser fuertes y necesitábamos más espacio. Hasta este día, nuestras camas siguen en la misma posición en la casa de nuestros padres. Nunca dijimos una palabra sobre eso. Cuando estaba en primer grado rompí una cuchara. No sé por qué estaba tan asustado. Teníamos un montón de cucharas, pero mi pequeño cerebro de 6 años no podía imaginar lo que me podría pasar por romper una cuchara. Pensé que tendría que huir o algo. Resulta que a mis padres no les importó. Mi hermana y yo estábamos lavando los platos y empezamos a echarnos agua la una a la otra. Terminó en una guerra de agua por toda la casa. En un punto paramos y nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho. La historia de mi novio es peor / mejor. Él tiene 8 hermanos y empezaron una guerra de tomates por toda la casa. Se metieron en muchos problemas. Cuando tenía 5 dejé a mi familia en la calle. Yo tenía un problema con el fuego cuando era joven. Tenía 3 hermanas y yo era el más joven. Un día en particular estaba especialmente enojado con mi hermana más grande. Mi mamá y hermanas fueron a la sala a ver la televisión y yo me vengué. Pensé en todas las cosas que mi hermana adoraba y recordé sus pompones y su traje de porrista. Sonreí porque sabía lo que tenía que hacer. Me escabullí a la cocina, me trepé a la barra y tomé los cerillos. Luego me escabullí al cuarto de mi hermana y me tomé la libertad de quemar sus pompones. Al principio se empezaron a derretir y luego se encendieron. Yo estaba muy satisfecho. Recuerdo verme al espejo de su tocador y reírme como un loco. Luego, por el rabillo del ojo vi una gran flama y me di cuenta que el fuego se estaba saliendo de control. Me asusté y tiré los cerillos al fuego para destruir la evidencia y salí del cuarto corriendo y cerrando la puerta detrás de mí. Caminé por el pasillo muy asustado por dentro y pensando en una forma de explicar que la casa estaba en llamas. Entonces decidí hacer lo que cualquiera hubiera hecho, fingir que no fui yo. Entré a la sala y me acurruqué con mi mamá y le dije que la amaba. Eso levantó sus sospechas. Luego el humo empezó a salir del pasillo. Mi mamá se levantó y entró al cuarto de mi hermana, muchísimo humo. Mi mamá gritó y dando brincos nos tomó a mí y mis hermanas y nos sacó de la casa. Luego volvió a entrar para tomar su bolsa y cosas valiosas. Los bomberos llegaron y apagaron el fuego. Mi mamá no me dijo ni una palabra. Mi papá estaba en el trabajo a 30 minutos de distancia y yo sabía que ella estaba esperándolo para ver qué hacían conmigo. Nos fuimos a casa de mi abuela mientras tanto. Yo estaba muy preocupado pensando de qué forma mi papá decidiría matar. Entonces él llegó. Lo escuché llegar y corrí a la ventana y lo vi tomar un palo de la cajuela de su camioneta. Mi abuela dijo, me pregunto para qué será eso, y yo sabía que era para mi traslado. Todo lo que salvamos del fuego estaba en una bodega. Una semana después alguien se metió y se robó todo excepto nuestros álbum de fotos. Literalmente hice que mi familia perdiera casi todo. Tenía como 10 años y era Navidad como a las 6 p.m. Estaba jugando a mi nuevo juego de boliche en el nuevo Wii que me amaneció en la televisión nueva que le amaneció a mi papá. Los cordones en los controles son para los débiles. Entonces un control salió volando directo a la televisión. Se rompió toda y le salía humo. Entonces la apagué y la intenté bajar del soporte para esconderla, pero se cayó e hizo un estruendo. Tomé mi Wii y corrí a mi cuarto. Disculparse no era una opción, por lo que cargué mi arma de Airsoft, me escondí detrás de la cama y apunté a la puerta. Escuché el grito de un hombre que acaba de perder su televisión nueva y pisó vidrio al mismo tiempo. Abrió la puerta, y yo lo amo por lo que no apreté el... Ya que soy todo, me quedé congelado y ni siquiera intenté esconder que planeaba darle en las rodillas y huir. Volví a casa bien arriba en sustancias y cuando entré a la cocina vi una bolsa de galletas que uno de mis padres acababa de hacer, y pensé que nadie se daría cuenta si me comía algunas de ellas, pero accidentalmente destruí la bolsa y la mitad de las galletas cayeron al suelo. Esto pasó hace 2 horas. Cuando me di cuenta que no podría deshacer el nudo con el que amarré a mi hermano de las manos y los pies hacia atrás. Entré en pánico y solo lo arrastré a una esquina del cuarto, le puse cinta en la boca y lo cubrí con una sábana. Mi mamá llegó a casa y yo me fui al parque. Cuando tenía 10, mis padres me trajeron a una nueva niñera para que ellos salieran.
Como a las 9 de la noche, ella me dijo que era hora de ir a dormir y me hizo ir a la cama y apagar las luces. Esto me molestó mucho porque no había escuela al otro día y yo no tenía ninguna ridícula hora de ir a dormir. Entonces me quedé despierto y como una hora después, me escabullí fuera de mi cuarto y encontré a la niñera dormida en una silla. Entonces hice la única cosa lógica que pude pensar. Conseguí una cuerda y me las arreglé para amarrarla a la silla antes de que se despierte. Luego, a pesar de sus amenazas, estuve como media hora asegurándome que no se pudiera soltar. Luego, como un jefazo, me fui y me escondí en el closet y me quedé dormido ahí. Mis padres llegaron a casa y encontraron a la niñera, pero tardaron más de una hora en encontrarme a mí. Para entonces mi papá llevó a la niñera a su casa y ella prometió nunca volver. La paliza que recibí por eso no tiene nombre, pero valió la pena. Mi papá aún ama contar esta historia.